Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Marini, soy investigadora del INTA de Junín de Mendoza, fitopatóloga. El INTA de Junín está ubicado a 45 kilómetros al este de la ciudad capital de Mendoza. Soy ingeniera agrónoma, recibida de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Hice mis estudios de posgrado en Estados Unidos, la maestría en la Universidad de Davis de California y el doctorado en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur. Quiero agradecer muy especialmente al Centro de Ingenieros Agrónomos por darme esta oportunidad de conversar con ustedes de fitopatología y de enfermedades cuarentenarias en frutales, un tema que me apasiona, y también contarles un poco los trabajos que venimos realizando desde INTA. En cuanto a las preguntas, ustedes pueden hacerlas durante toda la charla. Yo al final de la charla las leo y voy a tratar de responderlas. Si no, de todas maneras, aquí en la pantalla abajo les dejo mi contacto de email por si quieren contactarme para alguna pregunta a disposición. Les cuento un poquito la estructura o cómo pensé esta charla, que primero pensaba darles un pantallazo de la importancia que tiene la fruticultura, es el cultivo de la fruticultura, no solamente en el mundo, sino en la región de América Latina y en el Caribe. Después vamos a hablar un poquito de las enfermedades cuarentenarias, algunas las económicamente más importantes para los frutales. Luego les voy a conversar acerca de la enfermedad del Yarca, que es una enfermedad con la cual yo específicamente trabajo, y tenemos muchos resultados al respecto. Y finalmente vamos a hablar sobre un proyecto Fontagro, una iniciativa que hemos comenzado con países de América Latina y el Caribe en pos de la prevención y la detección precoz de enfermedades cuarentenarias. Para arrancar un poco con la importancia de la fruticultura en el mundo, podemos ver en este cuadro, estos son datos de la FAO del 2020, que en el 2018 la producción mundial de fruta fresca llegó superó los 860 millones de toneladas. Fíjense cómo la producción mundial de los años 90 a la actualidad se va incrementando notablemente, siendo el cultivo frutal más destacado el banano, con 115 millones de toneladas, seguido por el manzano, después la vid, y en menor magnitud durazneros, nectarinos y ciruelos, y finalmente el peral. Si nosotros vemos en el contexto de la fruticultura la importancia que tiene para los países de la región, o sea, de América Latina y del Caribe, lo que se denomina comúnmente como el ALC, el 13% de esos 860 millones de toneladas se producen en nuestra región, en los países de América Latina y el Caribe, lo cual representa un ingreso bruto anual de 16.000 millones de dólares. Estos países, o sea, nuestros países, son los principales exportadores de fruta, principalmente banano, peral, cereza, manzana, vid, hacia el resto del mundo. Y también la fruticultura, como veíamos, está teniendo una demanda en alza, no solamente por el incremento de la cantidad de habitantes en el mundo, sino también porque cada vez se conocen más las propiedades alimenticias que tiene, nutracéuticas, de la fruta, digamos. ¿Y por qué es muy importante la fruticultura y por qué es importante prevenir el ataque de enfermedades, sobre todo estas cuarentenarias? También porque, aparte de los ingresos que da al productor, es muy demandante de mano de obra. Ustedes saben, la fruticultura es demandante de mano de obra para la cosecha, para el raleo, para la poda. Y eso hace que genere puestos de trabajos y también evita grandes éxodos de las zonas rurales a las urbanas. Si vemos la importancia de la fruticultura en Argentina, vemos con que Argentina cuenta con alrededor de 500.000 hectáreas de frutales, siendo la vid, el frutal implantado en mayor proporción, con 215.000 hectáreas, seguidas por los cítricos, por el olivo, los frutales de pepita, se denominan frutales de pepita básicamente a manzano, peral, membrillero, luego frutales de carozo, duraznero, ciruelo, almendros, seguido por los frutos secos, frutos tropicales, frutas finas y otros.
De esas, para explicarles un poco de por qué trabajamos en enfermedades en frutales en el INTA, en la provincia de Mendoza, es justamente porque Mendoza es una gran productora de frutales. Mendoza tiene alrededor de 214.000 hectáreas implantadas en la provincia, es la provincia con mayor superficie frutal implantada en el país, y lidera sobre todo la superficie con vid, o sea, del total de hectáreas implantadas, la provincia con mayor superficie de vid, con un 70,40% del total nacional, es Mendoza, seguida por San Juan. También es la principal productora de frutales de carozo, si bien en el último tiempo ha disminuido bastante las hectáreas de frutales de carozo en Mendoza, sigue siendo la principal productora, con el 79% de la superficie nacional, seguida por Buenos Aires. Es la segunda mayor productora de olivos, después de La Rioja, y la segunda mayor productora de frutos secos, después de Catamarca. Para seguir avanzando un poco en la presentación, vamos ahora a abarcar a qué se llaman enfermedades cuarentenarias, y les voy a mencionar brevemente dos enfermedades cuarentenarias importantes para frutales, como son la Xylella fastidiosa y los fitoplasmas. Las plagas o enfermedades cuarentenarias, cuando uno dice plagas cuarentenarias, involucra todo, o sea, todo organismo vivo o ente que produce un daño a las plantas. Datos de la FAO dice que alrededor del 40% de los cultivos, o sea, de la producción de los cultivos, se pierden a causa de plagas en el planeta. Los frutales son afectados principalmente por enfermedades que las de índoles cuarentenarias son las más importantes. ¿A qué llamamos plaga cuarentenaria o qué se define como plaga cuarentenaria? Es una plaga de importancia económica que puede ser potencial para una zona, o sea que no esté todavía presente, por ejemplo una plaga cuarentenaria que está en un país limítrofe y no está presente en el país, o bien si está presente en focos limitados, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. Entonces podemos decir que hay dos categorías de plagas cuarentenarias. Las plagas cuarentenarias ausentes, o sea, aquellas que todavía no aparecieron en un país, pero hay que evitar que aparezcan, y las plagas cuarentenarias presentes, las que ya aparecieron pero están en focos limitados y controlados. Dentro de esas plagas cuarentenarias presentes para nuestro país, tenemos Xylella fastidiosa. Antes que nada, quiero aclararles que yo no soy una especialista en esta enfermedad, si bien trabajo en colaboración con gente del IPABE de Córdoba. Después, cuando termine de hablar de esta enfermedad, les voy a dejar el contacto de la persona que es especialista en el INTA. Y les voy a dar nada más una breve introducción de esta plaga cuarentenaria. Xylella es una bacteria que es gram negativa, que habita exclusivamente en el xilema, por eso se llama Xylella, en el xilema, o sea, en los vasos, en las venas de las plantas, y también en el interior de insectos vectores, que generalmente son los de la familia de los cicadélidos y que se los conocen vulgarmente como chicharritas. La Xylella es una enfermedad que tiene un amplio rango de hospederos, por eso es tan importante. ¿Qué quiere decir? Que puede afectar a muchísimas especies de plantas. Están citados como posibles plantas a afectar, digamos, la vid, el almendro, el café, aciruelos, cítricos, durazneros, olivos, para mencionar, entre otras frutales, ¿no es cierto? Y también ornamentales y malezas. Para dar una idea de la importancia económica de esta enfermedad, solo la enfermedad de Pierce en vid, que ustedes ven acá síntomas más abajo de esta enfermedad, que gracias a Dios todavía no está presente en nuestro país, no ha sido detectada, ha producido pérdidas de más de 105 millones de dólares anuales. En cuanto a la prevención y el control, que es un poco el tema de nuestra charla y de estas enfermedades, la principal estrategia para esta enfermedad es básicamente la exclusión, o sea, evitar que entre en una determinada zona, evitar que entre la bacteria. Una vez que la bacteria está presente, que está detectada, lo que se debe hacer al principio es tratar de eliminar las plantas sintomáticas y también plantas que fueran asintomáticas, que pudieran estar en las cercanías de la sintomática. Una vez que la enfermedad se disemina, ya esta técnica de erradicación ya no sería efectiva. Después, por supuesto, disminuir el inóculo a través de la poda de las ramas afectadas, eliminar malezas también. También es importante controlar el insecto vector, estas chicharritas, porque en este caso esta enfermedad
la bacteria se multiplica dentro del vector. Y entonces, si uno controla el vector, puede disminuir el inóculo inicial. Otra técnica para la prevención es evitar el estrés de la planta, o sea, como los seres humanos, que viven cuando estamos estresados o mal comidos, o bueno, con las defensas bajas nos agarran más las enfermedades, las plantas exactamente igual. Entonces, evitar el estrés de las plantas, como en riego, fertilización, ayuda a que no se enfermen. Y también, por el lado de utilizar cultivares resistentes y tolerantes, aunque no siempre, muchas de estas enfermedades cuarentenarias, no hay suficiente material, o sea, que realmente sea rentable, digamos, que sea resistente. En cuanto a la situación de Argentina, que yo les dije que era una plaga cuarentenaria presente, o sea, se han encontrado focos de esta plaga en cítricos, en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y en almendros en Catamarca, y también en olivos. Un estudio realizado en conjunto entre el IPABE, el Instituto de INTA de Córdoba, junto con el SENASA, encontró que estos porcentajes que ven acá de infección de la bacteria en La Rioja, en Córdoba y en Catamarca. Hasta ahora, en olivo, ¿no es cierto? Hasta ahora la bacteria no ha sido encontrada en olivo ni en ninguna otra especie en Mendoza y en San Juan. Y también, como les decía al principio, afortunadamente esta enfermedad todavía no ha sido detectada en vid. Por eso es importante que uno extreme las medidas de prevención, sobre todo con una detección precoz de la enfermedad y prestando mucha atención a los síntomas. Estos síntomas que vemos acá, de esta sequedad de las plantas que se va dando, porque la bacteria va taponando el xilema, ¿no es cierto? Fíjense acá y aquí, son típicos de Xylella en olivo. Como les comentaba, acá abajo les dejo el contacto de la persona que trabaja mucho con esta enfermedad a nivel de INTA, la doctora Raquel Halteman. También tienen su correo para, ella va a poder evacuar muchas de las dudas con respecto a esta enfermedad. En cuanto a otra enfermedad cuarentenaria muy importante, que es la de fitoplasmas, los fitoplasmas también son bacterias, pero en este caso sin una pared celular, que viven básicamente en el floema de las plantas y también en la hemolinfa de los insectos que las transmiten. Inducen una gran variedad de síntomas, desde amarillamiento, fíjense aquí abajo en duraznero, hasta enrojecimiento, este síntoma es del valle en Peral. También producen filodia, produce enanismo, lo que se llama una brotación despareja, lo que se llama la escoba de bruja. Y también es muy problemática esta enfermedad, al igual que Xylella, porque se ha encontrado en más de 1000 especies diferentes de hospederos en los 5 continentes. O sea, no solamente en frutales, sino también en ornamentales. Se las ha encontrado en, por ejemplo, un fitoplasma muy conocido es el que produce el fitoplasma del paraíso, por ejemplo. En cuanto a la transmisión, se transmite principalmente por el material de propagación, siempre hablando, si uno habla de frutales, por ejemplo, si uno tiene un portainjerto que tenga fitoplasma o una yema que tenga fitoplasma, se va a transmitir. También, al igual que Xylella, se transmite por insectos, de forma, también, o sea, la bacteria, el fitoplasma en este caso, se multiplica dentro del insecto. Y dentro de las familias de insectos que transmiten los fitoplasmas, tenemos también las chicharritas, están citadas, esta familia de Fulgoridae, que son una especie de maripositas, y los cílidos también están citados como transmisores de fitoplasma. En cuanto a la prevención y control, es muy parecida a la prevención que uno puede hacer también con la otra enfermedad. En general pasa por una detección precoz e identificación a través de técnicas de laboratorio o a través simplemente de observar síntomas y eliminar plantas positivas, ya que pasa lo mismo, se diferencia tal vez de enfermedades que que las produce un hongo, que uno puede aplicar algún producto. Acá generalmente los productos no dan mucho resultado, entonces directamente hay que eliminar cuanto antes las plantas positivas, hasta que es un equilibrio entre costo-beneficio, ¿no es cierto? Ya si tenemos todo el monte afectado, ya es más es contraproducente. Pero sobre todo si uno puede detectar precozmente, elimina esa planta y va a controlar esta enfermedad.
Y sobre todo, que también aplica para el caso de Xylella también, el fitoplasma, es partir con plantas madres de vivero que sean libres de estas enfermedades, o sea, material certificado. En cuanto a la situación en Argentina, podemos decir que también es una planta, o sea, es una enfermedad, perdón, cuarentenaria presente, que se ha encontrado en más de 30 especies infectando en Argentina, en algunas como de gran importancia económica, como puede ser el cultivo del ajo, el cultivo de alfalfa, frutilla. Y en cuanto a los frutales, se ha detectado en durazneros, en la provincia de Jujuy, una variante que produce una enfermedad del grupo de las egg disease, que se llaman, y en la zona núcleo, en la provincia de Mendoza, en este caso, bueno, un trabajo nuestro conjunto con la gente del IPABE de Córdoba, de INTA, hemos detectado en duraznero también este fitoplasma que se denomina candidato fitoplasma piri. Este fitoplasma, que no es específico de duraznero, pero lo afecta, y bastante importante también en duraznero. El mismo fitoplasma ha sido encontrado por el grupo de trabajo de Luis Conci, que en este caso es el referente a nivel nacional, ha sido encontrado en perales en la zona de Río Negro. Acá abajo también les dejo el contacto de la persona que ha trabajado muchos años con fitoplasma y que, bueno, cualquier duda también pueden consultarle a él. Para avanzar un poquito más en mi charla, ahora quiero hablarles, en este caso con muchísimo más detenimiento, porque es una enfermedad con la que yo trabajo hace más de 10 años, que es la enfermedad de Charcot, que también es una enfermedad cuarentenaria, y en este caso presente, y les voy a comentar algunos de nuestros trabajos que hemos hecho en el transcurso de estos años y la situación en Argentina. La enfermedad de Charcot es producida por un virus. Estamos, bueno, últimamente bastante acostumbrados a escuchar, lamentablemente, con esta pandemia acerca de los virus, ¿no es cierto? En este caso, el virus es el Planpox virus, es un virus del género Potivirus. Es un virus que tiene partículas flexuosas, que ustedes como pueden ver acá, una especie de fideitos, que son, o sea, no se pueden ver a simple vista, sino se pueden ver en el microscopio electrónico. Fíjense que estos tamaños de nanómetros, o sea, la millonésima parte del milímetro, y que van por el floema de la planta también, o sea, por las venas de la planta. Este virus, como la gran mayoría de los virus, tiene una cápside proteica. Esto que podemos ver afuera es la cápside proteica, que lo recubre, y en el interior está formado por un ARN, donde tiene la codificación genética, positivo de cadena simple, de aproximadamente 9.800 nucleotides. Acá abajo podemos ver la disposición genética de los genes, digamos, del virus, que no produce demasiadas, o sea, tiene pocos genes, y con esos, usando la maquinaria genética de la célula, puede sobrevivir. En cuanto a la importancia económica de esta enfermedad, como les decía, la enfermedad de Charcot, es la enfermedad viral más grave en frutales de carozo. En Europa solamente hay más de 100 millones de árboles afectados. En los últimos 30 años ha producido pérdidas de más de 13 billones de dólares en todo el mundo, no solamente por las pérdidas económicas, ya les voy a mostrar síntomas de esta enfermedad, sino también por los grandes costos para poder erradicarla y controlarla en los países. Aparte, ni que hablar las barreras para la exportación, ¿no es cierto?, si uno tiene esta enfermedad. Ha llegado a producir pérdidas de rendimiento hasta un 80% de la producción por una caída prematura de frutos. También produce pérdidas de calidad de fruto y de peso. Los frutos son más chicos, tienen mayor acidez, menor contenido de azúcar. Y en cuanto a la historia de esta enfermedad, no es una enfermedad nueva en el mundo, muy por el contrario, apareció en Europa del Este, allá por 1915, luego, podemos ver aquí, ya en 1992 aparece en el continente americano, en la primera detección en Chile, luego se detecta en Estados Unidos a fines de los 90, en Canadá en el 2000, y ya a fines del 2004 se detecta por primera vez en Argentina. Entonces la situación en la región, podemos decir que hasta ahora está presente en Argentina, en Chile,
y en el hemisferio norte en Canadá y en Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho un gran esfuerzo por la erradicación y hace ya varios años que no ha tenido ningún positivo. Si vemos en el mundo, podemos observar que esta enfermedad está por todos lados. Se originó en Europa, entonces imagina que ya está en todos los países de Europa, luego en los países que les nombré de la región nuestra, y salvo Australia, y bueno, y algún que otro país está presente en casi todos lados del mundo. La situación en Argentina, como les mencionaba, a fines de noviembre de 2004 se detecta la primer sintomatología sospechosa, se analizan las muestras aquí en el INTA de Junín, de Mendoza, y esas muestras dan positiva. Luego se analiza molecularmente en el IPAVE, en el CIAP de Córdoba, y bueno, se confirma la presencia del Plampos-virus en ciruelo, cultivar Red Butte, y en Damasco. Esta es la zona donde apareció, en San Juan. Una vez que se confirma la presencia de la enfermedad, se da aviso al SENASA, otro organismo nacional, que inmediatamente, por esta resolución, la declara de emergencia nacional como una enfermedad cuarentenaria presente, se erradica ese foco inicial de San Juan, se prohíbe el movimiento de material de propagación de prunus, o sea, sin previa autorización, sin saber que que el material está sano, digamos, y se declara la obligatoriedad del análisis oficial de las plantas madres de los viveros inscriptos para este virus. Y se forma un equipo de trabajo, lo que ha sido muy beneficioso, yo creo, para poder controlar la enfermedad, entre instituciones, entre SENASA, INASE e INTA, en pos de poder controlar la enfermedad y entre todos poder realizar los monitoreos. Luego de estos monitoreos, en el año 2006 se encuentra la enfermedad al sur de Mendoza, esto es el departamento de San Rafael, en este caso en otra especie, el ciruelo europeo, o sea, el ciruelo para secado, digamos, en el cultivar Dayen. En cuanto a cómo se transmite esta enfermedad y por qué es tan problemática, digamos, es porque se transmite, al igual que las otras, por material de propagación. O sea, el hombre en general siempre es digamos, el más temido propagador de las enfermedades, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque si uno en un frutal tiene un portainjerto, o sea, la parte de abajo del frutal, que está enfermo, o tiene una yema que está enferma, directamente la nueva planta, o sea que si contiene el virus, la nueva planta va a estar enferma. O sea, muchas veces nosotros, los productores, por ejemplo, ven no sé, un cultivar que les parece promisorio en el vecino y toman material, y bueno, y si ese material está enfermo, va a enfermar su cultivo, o muchas veces hasta los investigadores de un país a otro tal vez se traen material para evaluarlo, y si ese material no proviene de una fuente segura y está libre de virus, a diseminar la enfermedad. Por eso las enfermedades, ustedes vean en el mundo cómo están todas diseminadas, ¿no es cierto? Y a corta distancia, otra forma de propagación es por los pulgones. En este caso, a diferencia de Xylella y Fitoplasma, es en forma no persistente. ¿Qué quiere decir? Que el virus no se replica dentro del vector, o sea, dentro del pulgón. El pulgón chupa en una planta la savia, inmediatamente, dentro de la primera 1 a 3 horas, cuando chupa en otra planta, está transmitiendo la enfermedad. Esta transmisión, en general, es una transmisión en un radio más chico, porque el radio que puede dar el vuelo del pulgón, de entre 100 a 120 metros, algunos citan un poco más, de planta en planta. Pero bueno, como el pulgón es una plaga tan común en los huertos frutales, entonces es bastante complicada, porque se dispersa fácilmente el virus. Ahí están citados en el mundo alrededor de 20 especies de pulgones que pueden transmitir este virus. En cuanto a los vectores, nosotros el trabajo que hemos hecho en INTA, en un trabajo multidisciplinario, o sea, no solamente con fitopatólogos, sino con entomólogos de la Estación Experimental de aquí de Junín, también con fitopatólogos de la Estación Experimental de San Juan y de Rama Caída, al sur de Mendoza, hemos hecho estudios de la dinámica poblacional de los vectores, o sea, de los pulgones de este virus, digamos. Sobre todo colectando con estas trampas amarillas, estas trampas de agua y otros tipos de trampas de agua,
los vectores y viendo la población, cómo varía la población de esos vectores, los cuales ya están citados como vectores del virus. Fíjense, por ejemplo, esto es un trabajo que está a publicarse, está en revisión actualmente. Esto es para el sur de Mendoza, en la zona de Rama Caída. Estos fueron los 4 especies de pulgones que se detectaron en mayor cantidad. Afis, el Mysus persica, que está muy citado como vector de Yarca, Teriófterio Afis y Afis craxicova. Si ustedes se fijan la dinámica poblacional de estas especies, de estos organismos, o sea, hay un pico en primavera, generalmente, alrededor de noviembre, y luego tenemos otro pico en otoño, o sea, o fines de verano, en marzo, y esto coincide bastante con la diseminación de la enfermedad. Bueno, ahora voy a hablarle un poquito de los hospederos, o sea, qué especies ataca este virus. Antes que nada, si van teniendo alguna pregunta, alguna inquietud, por favor no duden en ir enviándola. Bueno, dentro de los hospederos están citados todas las especies cultivadas del género Prunus, esto es de los frutales, así, o sea, el yarca afecta a durazneros, nectarinos, damascos, ciruelo europeo, bueno, almendros, guindos, etcétera. También especies silvestres, por ejemplo los ciruelos de adornos, que se llama eso que muchas veces los vemos en las calles, especies silvestres de prunus, y también a una innumerable lista de malezas. Dentro de esto, del rango de hospederos, en nuestros estudios aquí en Mendoza, este es el trabajo de tesis, o parte del trabajo de tesis de un becario que trabaja aquí con nosotros de INTA CONICET, Damián Pigliónico, se ha podido detectar el virus, una infección natural, ¿no es cierto?, en la zona cuarentenaria al sur de la provincia de Mendoza, de una planta ornamental, que ustedes ven las fotos acá, que no pertenece al género Prunus, sino pertenece al género Spiraea, que es una planta ornamental que se llama corona de novia o coronita de novia, bastante plantada, digamos, por lo menos aquí en Mendoza. Y lo que nosotros observamos en la primavera fueron estos síntomas, este anillado en hojas en una planta ubicada en la zona cuarentenaria, y después de hacer, bueno, toda una batería de análisis, tantos test serológicos en plantas indicadoras, perdón, test biológicos en plantas indicadoras, serológicos y moleculares, pudimos determinar que esta planta estaba afectada por el Yarca. Es bastante importante este hallazgo porque es como la primer cita que hay de esta especie, perdón, de este género que no pertenece a Prunus, con una infección natural en el mundo. Y bueno, no es nada bueno porque esta planta es muy, o sea, los hospederos alternativos hacen que el virus pueda resguardarse ahí y luego los pulgones de ahí transmitirlo. Entonces, bueno, cuanto más hospederos alternativos tengamos, más posibilidad de transmisión hacia otras zonas, que es lo que no queremos, digamos. Pero bueno, es bueno saberlos porque tal vez una cosa sería restringir tal vez el uso de estas plantas ornamentales en las zonas cuarentenarias, en las zonas que uno sabe dónde está la enfermedad. En cuanto a la diversidad genética, nosotros ahora creo que todo el mundo estamos muy, si bien ahora calculo que esta charla estamos hablando bastante entre colegas, pero todo el mundo estamos muy al tanto de las razas, bueno, con el coronavirus y todo, bueno, estas variaciones o mutaciones que tienen el genoma que se constituyen en diferentes razas, ¿no es cierto? El virus del Yarca no escapa a las generales de la ley y tiene aproximadamente ya encontradas 10 razas diferentes, de las cuales la raza M, que está presente, que por suerte no está presente en nuestro país todavía, está presente sí en Europa, es la más virulenta o la más epidémica, y la raza D, que es la presente en nuestro país, es la única hasta ahora presente en nuestro país. La raza D, como les decía, fue encontrada por primera vez en Francia, en Damasco, luego está en casi todos los países de Europa Occidental, en España, en Italia, y es la raza presente en Chile, en Estados Unidos y también en Argentina. Esta raza se caracteriza porque afecta a damasco, ciruelo y duraznero, por ejemplo no afecta a cerezo ni almendro, entonces bueno, podemos decir que estamos cubiertos por ese lado, por lo menos hasta que aparezca.
es bastante agresiva en damasco y en ciruelo, no tanto así en duraznero. Tiene la característica que esto es muy bueno, que no se transmite por semilla, cuando la raza M se puede transmitir, y la transmiten, como les decía, los pulgones, pero en forma tal vez menos eficientes que otras razas. La transmisión generalmente de damasco o ciruelo a duraznero o de duraznero a duraznero es baja. Podemos decir que la raza que tenemos presente de la enfermedad es la forma menos epidémica del Yarca. Estudios que hemos realizado aquí en la experimental de Junín, en Mendoza, sobre la transmisión de semilla, si bien la raza no está citada en el mundo, pero queríamos ver qué pasaba con el aislado local, ¿no es cierto? Se hicieron estudios de estratificar carozo, en este caso fue del ciruelo de Ayem, del ciruelo de secado, ¿no es cierto?, de Ayem, y veíamos que después de estratificarlo a 4 grados en cámara fría por 15 días, en la pepita, ¿no es cierto?, dentro del carozo, en la pepita del carozo, podíamos detectar presencias de positivos para Yarca. Pero cuando pasaban más días, 75 días o después, directamente el virus se perdía, y incluso en las plantas que surgieron de estos carozos, después de 2 años no pudimos ver transmisión. Entonces, bueno, podemos quedarnos tranquilos que el aislado local nos transmitiría por semilla. También estamos haciendo, y estos son ensayos actuales, también es parte de una tesis en CONICET, ver la afinidad de transmisión del aislado local entre especies hospederas, para lo cual se crían pulgones, muchas veces en plantas ornamentales, en este caso se hace con Mysus persica. Estos pulgones se les deja un tiempo de carencia, luego se los alimenta en plantas enfermas y en cámaras de cría, por supuesto aisladas, perfectamente aisladas y con condiciones controladas, se trata de transmitir de una especie a otra, por ejemplo de ciruelo a duraznero o de duraznero a duraznero, y ver cómo es la afinidad de transmisión. Si bien este es un ensayo, un estudio, digamos, que está en proceso, hasta ahora ya tenemos algunos años de estudio y no hemos visto hemos justamente comprobado que esta raza o este aislado letal no es tremendamente virulento, no es una transmisión muy rápida, sobre todo entre especies. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que produce la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos darnos cuenta si la tenemos presente o no? Quiero acotar que la enfermedad hasta ahora solo ha sido encontrada en la provincia de Mendoza, y es importante que se mantenga así, o sea, en otras zonas productoras de frutales no se ha encontrado, y se siguen analizando las plantas madres de vivero. Los síntomas, por ejemplo, en ciruelo, esto es una foto, bueno, tomada por mí en San Juan, en la zona cuarentenaria de San Juan, porque, bueno, luego de esa erradicación final se encontraron alrededor de la misma zona cuarentenaria, algunos positivos, y por ejemplo, estos en el cultivar Red Butte. Fíjense lo que yo les decía, cómo baja la calidad comercial del fruto, cómo lo pudre directamente, y cómo incluso muchos frutos caen antes de madurar. Esta es la misma foto en Red Butte. Estos son los síntomas en hojas, que generalmente es un anillado en hoja, que muchas veces puede pasar desapercibido, confundirse con el síntoma de alguna otra enfermedad. Y esto es lo que hemos visto en el sur de Mendoza, en el ciruelo europeo, o sea, en el ciruelo de secado. También en ese foco cuarentenario, en la zona de Cuadro Venegas, de San Rafael, hemos visto estos síntomas en hojas, fíjense, también el anillado, esta clorosis entre las nervaduras, y en fruto, el fruto es muy chico, generalmente se seca, entonces no es tan llamativo, tal vez como con el ciruelo japonés, que se llama, pero también se ve una gran caída de fruta. Si bien el cultivar de Allen, de por sí tiene caída de fruta, pero las plantas enfermas con Yarca pierden mucha más fruta, llegando a veces a perder hasta el 80% de la producción. Los síntomas en damasco que se han visto en San Juan, esta es una foto tomada por Juan Manuel Raigón de INTA San Juan, el cual, fíjense, este síntoma es muy característico en el carozo en damasco, que no se ve en otras especies, este anillado, que es un síntoma muy característico de la enfermedad de Yarca. Y ni que hablar, bueno, de cómo produce, deforma el fruto y lo pudre directamente. Los síntomas en duraznero
Cabe aclarar que el duraznero no hemos detectado positivos comprobados de durazneros en el país, pero sí, por ejemplo, en Chile, esta es una foto tomada de línea de Chile, fíjense el anillado y este síntoma en durazneros. Nosotros hasta ahora no hemos visto esta sintomatología en el país. También en flores, tampoco es una foto local, pero bueno, está citado este variegado, que pues parece muy bonito, pero no es tan bonito si pensamos que son plantas que han contraído esta temible enfermedad. Estas sí son fotos locales. Esta es una planta indicadora que se llama GF305, es una planta de duraznero que nosotros la utilizamos para inocular, o sea, a través de injerto, con un material que trae para comprobar si trae el virus o no y ver qué produce. Generalmente, si el material traía el virus, se lo pasa por el floema a la planta indicadora y esta reacciona de esta manera. Fíjense los síntomas que produce en la indicadora. Fíjense la diferencia entre la planta sana, sin ningún síntoma, y lo que produce esta enfermedad del Charca. La palabra Charca, que parece así medio, viene de viruela en búlgaro, por eso se llama así, y porque justamente produce ese síntoma parecido a la viruela. En cuanto a la enfermedad, esta enfermedad, bueno, como todas las enfermedades virales, tiene un periodo de incubación, o sea, hasta que se empieza a replicar, ¿no es cierto?, de que un pulgón pica y transmite la enfermedad, o, por ejemplo, que una yema enferma injertada en un portainjerto produce la planta enferma, se tarda más o menos un año del periodo de incubación, y luego para propagarse sistémicamente por toda la planta, a veces tarda de 2 a 3 años. Algunas veces, esto es muy variable, depende mucho de las condiciones agroecológicas del lugar, del tipo de cultivar, de varias cosas, pero muchas veces hasta el tercer año de estar infectada no podemos ver un síntoma evidente en la planta, y algunas veces sí, o sea, lo podemos ver el primer año. También tenemos, y esto es bastante problemático desde el punto de vista epidemiológico, plantas que pueden estar enfermas, pero son asintomáticas, o sea que no se ve, el síntoma no es visible, digamos. También la planta se distribuye en forma muy heterogénea, o sea, perdón, el virus se distribuye en forma muy heterogénea, o sea, podemos tener una rama completamente infectada y las otras no, lo cual muchas veces para la detección hace que sea un poco difícil. Y en el monte generalmente aparecen en forma aleatoria, o sea, por ejemplo, una planta que viene enferma de vivero o una planta que es infectada por un vector, por un pulgón, y luego se van infectando los árboles aledaños. Nosotros desde INTA estamos también parte de una tesis de INTA CONICET, estamos haciendo estudios alrededor de la zona esta cuarentenaria del sur de Mendoza, en el foco cuarentenario, o sea, 8 kilómetros para adentro y en fincas de 8 kilómetros para afuera. Estos PIN son las fincas que estamos analizando, en este caso en Ciruelo de Industria, Dallén. Esta zona del sur de Mendoza es una zona muy fuerte en ciruelo de industria, tiene altas producciones y es muy importante este cultivo, ¿no es cierto? El ciruelo que se usa para secar. Lo que estamos viendo, por suerte hasta ahora, no hemos visto ningún positivo por fuera del foco cuarentenario, pero sí se van encontrando positivos dentro del foco cuarentenario, y vamos haciendo mapeos del avance de la enfermedad, y fíjense, ¿no es cierto?, cómo cómo van avanzando en plantas aledañas, ¿no es cierto?, si estas son las hileras y estas son las plantas, de un foco inicial, cómo van avanzando, y se va infectando gradualmente todo. Como les decía, la detección precoz y temprana es muy importante por diferentes tecnologías que generalmente para una correcta detección de estas enfermedades virósicas, como pasa también, como por ejemplo pasa en el COVID, digamos, lo mismo es para plantas y para frutales, hay técnicas de detección que se dan muy bien y uno puede tener los resultados de un día para el otro o en el mismo día. Y bueno, las tenemos puestas a punto en nuestro laboratorio, en el INTA de Mendoza, de Junín de Mendoza, y son estas técnicas serológicas, como el DAS ELISA, donde podemos ver que los puntitos amarillos son las plantas positivas, y cuando los puntitos blancos son las negativas. También técnicas moleculares, como lo mismo que se hace para los seres humanos, se hacen en plantas, el PCR convencional, o el PCR en tiempo real. También utilizamos test biológicos en plantas indicadoras, como les mostraba antes, esas plantas que son hipersensibles al virus, entonces si uno injerta o inocula
con una planta X que es sospechosa, vemos después los síntomas sobre la planta indicadora y podemos ver si realmente es positiva o no la sospechosa. Nosotros hemos hecho también varios estudios al respecto, por ejemplo, para la técnica DAS-ELISA, esto también lo hemos hecho en colaboración con el SENASA, que es un muy importante organismo de fiscalización y control, para ver cuál es la época, o sea, todos estos conocimientos han sido transmitidos al SENASA, que son los que hacen los monitoreos anuales en los viveros, para ver cuál es la época por esta tecnología, el DAS-ELISA, en las cuales conviene monitorear, porque no en todo el año, digamos, como estas plantas son plantas perennes, los frutales, son plantas que en invierno no tienen hojas, digamos. Entonces hay una ventana para esta técnica ELISA donde tenemos los mejores resultados, fíjense, entre enfermos y sanos, estos son los enfermos, y estos son los sanos, más o menos desde principios de octubre hasta mitad de marzo, más o menos, tenemos una buena ventana para poder analizar con buenos resultados. Después ya más allá, cuando las hojas ya están senescentes, o bueno, cuando pierde la hoja, directamente ya por esta técnica ELISA los resultados entonces no son tan buenos y uno puede confundir una planta sana con una enferma. También hemos hecho estudios, bueno, son estudios que los hemos hecho en plantas enfermas en el sur de Mendoza, también viendo los diferentes órganos, en este caso también fue con el ciruelo para industria, y fíjense que el brote joven y la flor son órganos que para esta técnica ELISA hemos obtenido las mejores concentraciones, digamos. Generalmente los análisis que hace el SENASA los hace con brotes, o sea, jóvenes, con hojas, o sea, no brotes cuando recién salen, sino con la hojita, ya, o sea, con el brote un poquito más desarrollado, digamos. Pero fíjense ya la hoja madura, esa hoja que uno ve de otoño, ¿viste? La hoja senescente, ya la detección del virus ahí es muy baja. También, bueno, hemos puesto a punto estas técnicas moleculares, que la ventaja que tienen es que uno extrae el RNA o el ARN total de la planta, y también si está el virus presente, y con unos primers o iniciadores puede detectar esto con mucha mayor sensibilidad muchas veces que el ELISA, tanto por un PCR convencional, donde uno ve las bandas directamente, como con un PCR en tiempo real, que directamente en una pantallita de una computadora, en 2 o 3 horas, tenemos ya el resultado. Por ejemplo, en este caso, estos picos, ¿no es cierto?, nos darían que son plantas positivas. Y bueno, entonces decíamos, en cuanto a la prevención de las enfermedades, siempre hablamos de una detección precoz por técnicas en laboratorio, moleculares, serológicas, biológicas, incluso hasta este virus se puede ver en microscopio electrónico, ir a hacer, o sea, difundir los síntomas que uno puede, o sea, y buscarlo, el productor, recorrer, ver y si tiene alguna duda, acercarse a cualquier INTA, por ejemplo, que esté más próximo para hacer los análisis, que se puedan hacer de un día para el otro sin problema. Tenemos que saber que son plantas que no se curan, o sea, no hay un producto, sí, tal vez a nivel de laboratorio, pero no a producto de campo, o sea, no a nivel de campo que uno pueda echar, fumigar, digamos, y se puedan curar, no es el caso. Entonces lo que hay que hacer es como la manzana podrida, digamos, erradicar y quemar la planta afectada. Cuanto antes uno lo detecte es mejor, porque entonces uno saca esa planta, pocas plantas, y no es, no es un impacto económico para el productor, que cuando ya se le disemina por todo, se imagina que arrancar todo un monte frutal es un buen impacto económico, ¿no es cierto? En lo posible, también otra forma de control y manejo de esta enfermedad de Charca también es utilizar cultivares y portainjertos que sean resistentes o al menos menos susceptibles a la enfermedad, ¿no es cierto? No hay muchos a nivel comercial, digamos, de este tipo de cultivares y portainjertos. También en cuanto a manejo, si bien el control, o sea, yo creo que eliminar malezas, o sea, todo lo que sean los hospederos alternativos, ornamentales que estén cerca, que estén citadas como hospederos alternativos, ayuda, pero como este virus se transmite en los pulgones en forma no persistente, o sea, directamente cuando pica el pulgón, en la próxima que pica ya lo pasa,
controlar los pulgones no tiene un gran efecto. Puede disminuir un poquito el núcleo inicial, pero no un gran efecto. También es muy importante siempre para un productor, siempre que hace una plantación nueva, comprar material en los viveros inscriptos y que le den un certificado que está libre de yarca, y sobre todo si uno va a introducir material de otros países, bueno, ni hablar, y utilizar, o sea, plantas de partida libres de virus o libres de enfermedades cuarentenarias, cuando hablamos en el caso de fitoplasma, en el caso de Xylella. Muy importante eso, ¿no es cierto? Ya me estamos asegurando para el futuro. Imagínense que los frutales son plantaciones que a veces viven 20, 30 años. Imagínense si no es importante arrancar con material sano, ¿no? Que después no tengamos que arrancar, irlos erradicando en la marcha. En cuanto a la sensibilidad que les decía de los genotipos, de usar material resistente, nosotros también hemos hecho estudios con el aislado local en el sur de Mendoza, con algunos de estos materiales y probando, o sea, de acuerdo a ver si eran muy susceptibles, si eran resistentes. Bueno, no encontramos totalmente resistente a ninguno, digamos, pero vimos como un patrón de menor a mayor susceptibilidad. Por ejemplo, el durazno de industria, Pavia caterina, que es este que vemos en la foto acá, que este está inoculado con la enfermedad, fíjense, comparado con la planta indicadora, que dio una bastante, o sea, fue menos susceptible, digamos, no podemos decir que sea resistente, pero menos susceptible, o sea, tal vez es bueno si uno va a hacer una plantación en una zona cercana a un foco de yarca, bueno, utilizarlo. Y después vimos susceptibilidades intermedias, por ejemplo, el durazno de industria Carson, o en el ciruelo Black Gold, o bueno, Portageto Cuaresmillo, hasta susceptibilidades altas, por ejemplo, en Summer Lady, en Fortune, aquí abajo vemos fotos, por ejemplo, de Summer Lady inoculado, y de Fortune, un ciruelo inoculado. Entonces, el uso de material resistente es bastante interesante y nos permitiría evitar la transmisión, pero no hay muchos disponibles en el mercado actualmente. Bueno, para ya finalizar con esta enfermedad de Yarca, podemos decir que en el país tenemos 2 zonas cuarentenarias, en San Juan, cerca de Pocito, San Juan, y en el sur de Mendoza, en el Cuadro Venegas, cerca de San Rafael, que las plantas madres se analizan, las plantas madres de los viveros inscriptos, tanto en Mendoza como en Buenos Aires, como en Río Negro, Neuquén, se analizan anualmente, y tienen que ser libres de yarca. Hasta ahora hemos encontrado una incidencia baja en el país, ya les digo que es pero lo que no quiere decir que esto, o sea, no pueda ir aumentando, digamos, porque no está erradicada la enfermedad, o sea, es una enfermedad que está con incidencia baja, es cuarentenaria y tiene control oficial. Y hasta ahora la única raza que hemos encontrado es la raza D, que, como les decía, es la menos agresiva, o por lo menos de las razas encontradas, lo cual es bueno para nosotros, pero lo que no quiere decir que no se puede introducir otro tipo de razas que, por ejemplo, están en Europa, ¿no es cierto? O sea, hay que tener con este tipo de enfermedades cuarentenarias mucha precaución, no relajarse, lo mismo que con el COVID, y bueno, lo que podemos decir que es una plaga de distribución limitada y control oficial hasta ahora. Bueno, y ya como última parte de mi charla, bueno, les sigo insistiendo que si tienen alguna pregunta, por favor, mándenla al chat, que se las contesto al final de esta charla, o si no, bueno, ahí en esta charla figura mi correo, estoy a disposición. Y finalmente, quiero contarles de una iniciativa, un proyecto Fontagro, que se presentó con Argentina, con países de América Latina y el Caribe, en pos de la sanidad de frutales. Esta iniciativa de cooperación técnica, bueno, la cual INTA Argentina lidera, en este caso, bueno, yo soy la que estaría liderando la iniciativa, se llama Plataforma Regional para la Prevención y Detección Precoz de Enfermedades Cuarentenarias en Frutales en América Latina y el Caribe. Y la finalidad, sobre todo, es unir esfuerzos con otros países de América Latina y el Caribe
para incrementar la tecnología, ¿no es cierto?, las nuevas tecnologías existentes en el mundo y desarrollar nuevas tecnologías que permita una detección precoz y un control y una prevención de las enfermedades cuarentenarias. Esto se presentó a principios de 2019, un proyecto Fondo Semilla, que es al Fontagro. El Fontagro es un fondo regional de América Latina y el Caribe, y también España intervienen, en el cual se dan financiamiento para proyectos, ya sea de investigación o de desarrollo, relacionados con el agro, y para el bien sobre todo también de la agricultura familiar. Este proyecto Fondo Semilla, los proyectos Fondo Semilla son una especie de preproyecto que se presentan para aunar esfuerzos y ver la forma de armar un proyecto más grande, digamos. Este proyecto Fondo Semilla se presentó entre INTA Argentina, el INIA de Chile, el INIAP de Ecuador y el INIA de Uruguay, y tuvo 27 organizaciones asociadas. ¿Qué es esto? Organizaciones interesadas en la prevención y en la detección precoz de las enfermedades cuarentenarias en frutales. Entre ellas, bueno, los organismos de fiscalización y control, por supuesto el SENASA de Argentina, asociaciones de productores, muchas de las asociaciones de productores de Mendoza y de Río Negro estuvieron presentes, asociaciones de olivícolas, de frutales de pepita, de carozo, también universidades, no solamente universidades locales, sino hemos hecho contactos con, por ejemplo, la Universidad de Melbourne en Australia, centros de investigación destacados, como el INRA de Francia, el CEBAS de España, institutos provinciales, como el Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza, empresas de diagnóstico y viveros, todos interesados en la sanidad vegetal. Todos ellos apoyaron este proyecto Fondo Semilla, que finalmente en octubre del 2019, previa pandemia, fue aprobado y nos propició un financiamiento de un año, que fue el año pasado. Esta es la página del Fontagro, el proyecto en la página del Fontagro, que nos permitió desarrollar alguna serie de actividades, y entre ellas escribir un proyecto consensuado para financiamiento entre países. Uno de esos productos del Fondo Semilla fue, se escribió un documento del estado del arte, o sea, se describió este documento. Bueno, ahí tienen la página de Fontagro donde ustedes lo pueden ver. Se describió la problemática de las enfermedades cuarentenarias en cada uno de los países miembros de esta plataforma, las investigaciones que se llevaban hasta o sea, la situación, digamos, de base con la que contamos. Y también la descripción de las enfermedades en sí. El año pasado, el 9, 10 y 11 de diciembre del año pasado, se pudo realizar, también con la financiación de este Fondo Semilla, un taller técnico que, bueno, iba a ser presencial, pero tuvo que ser virtual por razones de público conocimiento. Fue un webinar en el cual, por 3 días, también les dejo los links acá en la charla, por si ustedes quieren entrar y ver las charlas. Por 3 días se habló de enfermedades cuarentenarias y de nuevas tecnologías para la detección precoz de las enfermedades cuarentenarias. Tuvimos expositores de 11 países diferentes y realmente fue un taller muy interesante. También tenemos el documento del taller, que fue el producto de este Fondo Semilla, y se llegó, se tuvieron, o sea, de todo este trabajo de un año, del año pasado, se llegó a algunas conclusiones de la situación nuestra en América Latina y el Caribe con respecto a estas enfermedades. Y ellas son que muchas veces existe un desconocimiento de la distribución real y la magnitud de algunas enfermedades que afectan al sector frutícola en la región, muchas veces porque no tenemos la suficiente financiación para hacer un monitoreo profundo, tal vez en todas las zonas productivas, o que se desconoce la sintomatología, o bueno, o falta difusión, ¿no es cierto? También se evidenció que hay una enorme brecha tecnológica entre los conocimientos que hay disponibles y los conocimientos adoptados por el sector frutícola, y también entre los países de América Latina y los países de las zonas otro resto de las zonas productoras del mundo. Se evidenció una falta de inversión muchas veces en investigaciones en esta temática, que
que permita desarrollar tecnologías innovadoras y de punta. Y también, o sea, no todo fue negativo, o sea, si no se identificó centros de investigación, universidades en la región, ya les digo, en América Latina y en el Caribe, con estudios muy avanzados también en la problemática, que pueden potenciarse unos con otros. Y fundamentalmente se evidenció la necesidad de trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Yo creo que estas patologías, que como ya les expliqué anteriormente, se dispersan tan fácilmente, el hombre suele llevarlas de un país a otro, es un problema global, o sea, es un problema de todos, entonces si entre los países uno trabaja en conjunto, puede evitar que se distribuyan, pueden tener la tecnología precozmente, y eso realmente ahorra millones de dólares y también miles de puestos de trabajo a las personas. Finalmente, se presentó ahora en marzo de este año una iniciativa al Fontagro de trabajo en conjunto, cuyo objetivo principal es generar, adaptar y difundir tecnología para la detección precoz y el control de patógenos cuarentenarios, aparte de los que yo ya les estuve comentando, como el Yarca, Xylella fastidiosa y Fitoplasma. También se incorporó el Fusarium, raza 4 tropical, que es una enfermedad importantísima producida por un hongo, el hongo Fusarium, en banano, que ya está presente en América, se acaba de detectar en Colombia, no estaba presente, se acaba de detectar. Entonces los frutales en banano, en ciruelo, en duraznero, peral, olivo y vid. Y esta iniciativa de trabajo conjunto se va a realizar entre Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. El país ejecutor va a ser el INTA Argentina, y los coejecutores van a ser el INIA de Chile, la Universidad de Chile, el INIA de Uruguay, el INIAP de Ecuador y el IDIAF de República Dominicana. Las plagas cuarentenarias, bueno, ya las mencioné, con las que vamos a trabajar, y la idea de este proyecto, sobre todo, es el desarrollo de nuevas tecnologías de punta. Tecnologías que, al hacer el estado del arte y ver la situación inicial, muchas veces no están presentes en nuestros países, como por ejemplo la teledetección por imágenes, ¿no es cierto? Por imágenes en drones no tripulados, poder detectar en forma temprana el inicio de síntomas y desarrollar esa tecnología que tal vez está para algunos cultivos de la pampa húmeda, pero no está para las zonas frutícolas, en las economías regionales. También el desarrollo de test masivos de detección, por ejemplo la tecnología LAMP, que es una tecnología muy sencilla, que necesita de poco equipamiento y permite detectar las enfermedades, o el desarrollo de test serológicos locales para tener que evitar la compra de esos reactivos de diagnósticos tan caros muchas veces de otros países. También está pensada la edición génica para generar cultivares resistentes, en este caso específicamente en Yarca, y la utilización de la micropropagación asistida por bioreactores para una selección sanitaria y poder propagar y obtener material de partida sano en los viveros. Los componentes de este proyecto son 4. El componente 1 abarca la tecnología de imágenes y los test masivos de laboratorio. El componente 2, la tecnología de edición génica y micropropagación. El componente 3 abarca la generación de aplicativos móviles como apps en los celulares para poder identificar, o sea, que el productor pueda identificar síntomas en forma temprana, y también abarca el monitoreo un poco más intensivo de estas enfermedades cuarentenarias, y un fuerte componente 4 de comunicación y transferencia de estas patologías. El componente 1, el de teledetección por imágenes, va a ser llevado a cabo por la Universidad de Chile, el INIAP de Ecuador y el INTA de Argentina. La parte de test masivos rápidos también. El componente de edición génica está pensado para obtener los genotipos resistentes a Yarca, que se lleve a cabo entre el línea de Chile, que ya tiene un camino andado en esta temática, y el INTA de Argentina. Y la parte de micropropagación asistida por bioreactores está pensada llevar a cabo para micropropagación de propágulos de banana por el IDIAF de República Dominicana,
y micropropagación de portainjertos, sobre todo en frutales de carozo, por el INTA Argentina. El desarrollo de aplicativos móviles está pensado que se lleve a cabo entre el INIAP de Ecuador, ellos están pensados en ajustar los aplicativos, y el INTA de Argentina, y los monitoreos están pensados en zonas sospechosas de enfermedades abarcados por el INTA Argentina y el IDIAF de República Dominicana. Y por supuesto todos los países intervenían en la gestión del conocimiento, la transferencia y la comunicación. Este proyecto, como les decía, bueno, todo este año de preproyecto que tuvimos esta financiación, que nos permitió realizar este documento del estado del arte, realizar el taller técnico, nos ha permitido escribir este proyecto y presentarlo a financiamiento de Fontagro ahora, en marzo del 2021, para ver si durante este año somos seleccionados para poder trabajar en conjunto en pos de la sanidad vegetal. Bueno, no quiero terminar la charla, espero que ya hablo sola en la pantalla, así que espero que no estén dormidos, sin agradecer a, bueno, a todo nuestro equipo de trabajo, tanto aquí de INTA de Junín, bueno, quien les habla, Diana Marini, Roberto Farrando, fitopatólogo, que trabaja aquí en nuestro laboratorio, Damián Prigliónico, el becario INTA CONICET, Emilia Macitelli, que es entomóloga, que nos ayuda con los ensayos de transmisión de vectores, los auxiliares técnicos, Vanessa, Octavio, Walter, la gente de INTA Ramacaída, con la que trabajamos en el sur de Mendoza, la gente del IPAVE, del INTA de Córdoba, que trabajamos en conjunto, y la gente de INTA de Alto Valle. Bueno, acá tenemos fotos de algunos de ellos, somos un gran equipo de trabajo. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. No sé si hay algunas preguntas. Acá, bueno, les leo algunas preguntas. Pablo Rubio pregunta si han probado paliar efectos de virus y fitoplasma con quitos sanos y quitosanos con cobre. Gracias. No, la verdad que no hemos hecho ningún ensayo al respecto, pero bueno, sería interesante ahí, bueno, les vuelvo a dejar mi contacto ahí abajo y bueno, Pablo, sería interesante tal vez contactarnos al respecto. En el caso de encontrar un individuo, ¿es lógico tratar con preventivos los aledaños sin síntomas? Sí, o sea, como les decía, en este caso, para estas enfermedades, muchas veces lo que tenemos que hacer es, sobre todo, primero basarnos en la detección en laboratorio, ¿no es cierto? O sea, si tenemos una planta que dio positivo, es bueno tratar o sea, hacer técnicas de detección en el laboratorio, ya sea PCR, ELISA, en las plantas aledañas, y asegurarnos de que sean negativas. Y ese positivo, en lo posible, erradicarlo, ¿m? Porque nos vamos a estar ahorrando grandes dolores de cabeza con estas enfermedades. Bueno, y tengo, bueno, Luis Conci, que como les decía, es un referente a nivel nacional en fitoplasma, que bueno, dice que es muy buena la presentación, y muchas gracias, Luis. Bueno, esto es todo, muchas gracias, espero haberles sido útil. Cualquier cosa, tienen ahí mi contacto, bueno, no duden en contactarse conmigo, y bueno, seguimos trabajando en pos de la sanidad de la fruticultura nacional. Muchas gracias.